Buenos días, mi nombre es Ernesto Ortiz y les doy las gracias por invitarnos a poder conversar con ustedes acerca de lo que es el manejo integrado de la zona costera de la teoría a la práctica. Antes de comenzar la charla me gustaría hacer algunos alcances, fundamentalmente relacionados con lo que es la gobernanza, en términos de que cuando nosotros hablamos de gobernanza hablamos de un proceso, ¿ya? Un proceso que es un proceso complejo, ¿ya? Y en donde la ley, ¿ya? O una ley, lo que hace es proporcionar, ¿no es cierto?, el piso legislativo e institucional para que este nuevo proceso pueda operar de buena forma. Hay distintos tipos, ¿no es cierto?, de gobernanzas también, y nosotros en este caso nos vamos a referir a lo que se conoce como gobernanza interactiva, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros en esta charla lo que vamos a exponer es todo lo que se necesita para llegar de la teoría a la práctica hacia una nueva gobernanza, ¿ya? En ese sentido, la charla puede que tenga más cosas descritas de las que debería tener una buena presentación, pero la idea es que esto sirva como un insumo posteriormente para la gente que está preparando, ¿no es cierto?, esta nueva gobernanza para la costa o para la zona costera de Chile. Como la idea es ir de la teoría a la práctica nuevamente, vamos a tratar de presentar todos los conceptos operacionalizados, que es lo que necesitamos, ¿no es cierto?, para movernos de un punto a otro. Habiendo dicho eso, vamos a comenzar poniendo en contexto dónde nosotros nos encontramos con respecto al manejo costero en relación al resto del mundo. Lo que tenemos frente nuestro es un cuadro que nos indica las distintas fases por las que ha pasado el manejo costero, ¿ya?, a través del tiempo. Ahora bien, si nosotros nos fijamos en la primera fase, cuando esto empezó, en los años 50 a 70, las características principales que existían en ese momento era que el manejo costero se hacía a través de una aproximación sectorial, ¿ya?, donde había una suerte de el hombre contra la naturaleza como la manera de ver las cosas, había una participación pública muy baja, había muy pocas consideraciones de tipo ecológica, ¿ya?, y generalmente todo el manejo costero tenía un foco reactivo. Posteriormente se pasaron a otras etapas, pero aquí lo importante es que si nosotros nos situamos en el día de hoy en Chile, esta es la etapa en la cual nosotros estamos. O sea, estamos 52 años atrás con respecto al resto del mundo en lo que es manejo costero. ¿Por qué es tan importante esto? Fundamentalmente porque los procesos costeros ocurren a determinadas escalas, pero a muchas de esas escalas ocurren también los procesos humanos, ¿ya? Y podemos ver, ¿no es cierto?, en el cuadro, que desde minutos hasta centurias estamos absolutamente acoplados entre lo que son los procesos naturales y lo que son los procesos humanos que nosotros aportamos y que ya vamos a ver de una u otra manera han generado muchos problemas. En ese sentido, como empezamos a usar terminología, vamos a tratar de definir lo que puede ser la zona costera. En ese sentido vamos a utilizar probablemente la definición de zona costera más aceptada que hay a nivel global, que es la que dio Ketchum en el año 1972, que nos dice que la zona costera es una banda de tierra seca y el espacio oceánico adyacente, considerando el agua y la tierra sumergida, en que los procesos terrestres y los usos de la tierra directamente afectan procesos oceánicos y usos, y viceversa. ¿Ya? Lo que presentamos en el cuadro son algunas referencias que indican cuáles han sido los límites terrestres y los límites marinos que se han utilizado en distintas instancias, ¿no es cierto?, en distintas partes del mundo. ¿Ya? Tenemos situaciones en las cuales los límites se definen tan fácilmente como 10 kilómetros hacia adentro,
o hasta dónde entran los aerosoles, o hasta los límites geopolíticos de los gobiernos locales con frente litoral, ¿ya? Ernesto, tu micrófono está desactivado. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. Ya, ya. Perfecto. Perdón, ¿escucharon desde el comienzo esta diapositiva? Sí, se escuchó acá. Sí. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Ya? Aparecieron las imágenes también. Ya, perfecto. En el fondo, ¿no es cierto? La idea es mostrar que los límites siempre han sido variables, ¿ya? Pero en el fondo obedecen a las necesidades de los distintos lugares donde se quiere implementar este tipo de cosas, ¿ya? Podemos ver, ¿no es cierto?, que dependiendo de la orientación que ellos tengan, consideran un límite o consideran otro. En relación a eso, nosotros vamos a presentar algunos fenómenos de la zona costera en Chile, ¿no es cierto?, que nos podrían ayudar a tratar de definir cuáles podrían ser estos límites, ¿ya? Que a nuestro parecer, ¿no es cierto?, deberían ser el límite terrestre, debería incluir las cuencas costeras y el límite marino debería incluir el borde de la plataforma continental, ¿ya? Lo que tenemos en las dos imágenes de arriba son imágenes de San Antonio del río Maipo, ¿ya? Estas imágenes fueron preparadas para mostrar que efectivamente lo que se iba a hacer en el nuevo terminal no era algo que fuera a tener solamente un efecto local. Como ustedes pueden ver, lo que está en la imagen superior a la izquierda, estas son concentraciones de clorofila que en el fondo lo que están mostrando son concentraciones de nutrientes que bajan por el río Maipo hacia el mar, ¿ya? Acá tenemos aproximadamente 10-20 millas de extensión, ¿ya? Lo que tenemos acá son los sedimentos, ¿ya?, que bajan por el río Maipo también. Entonces vemos que acá hay una influencia que va bastante más allá de los primeros metros de la línea de costa en términos de lo que ocurre en la zona costera. En la parte inferior izquierda, lo que tenemos es la situación de lo que ocurre en Algarrobo, donde tenemos un emisario submarino, y todo lo que ustedes ven en amarillo son excesos de nutrientes que se aportan al mar, ¿ya?, a través de los residuos domiciliarios que allí se botan. Si ustedes ven la extensión de esto, también es una extensión que va bastante más allá, ¿no es cierto?, de lo que uno podría pensar. Y finalmente lo que tenemos en la parte inferior a la derecha es un análisis de lo que son plumas de dióxido de nitrógeno troposférico que vienen de la región metropolitana y que, como ustedes pueden ver, afectan toda la zona costera, fundamentalmente acidificando el mar. Esto nos puede dar una idea, ¿no es cierto?, de qué límites podrían ser los que nosotros necesitamos. Bueno, y ahora vamos, ¿no es cierto?, a lo que nos convoca y vamos a hacer algunas definiciones porque en el fondo nosotros lo que estamos haciendo en esta charla es simplemente proponer el manejo integrado de la zona costera como el nuevo sistema de gobernanza que nosotros necesitamos. En ese sentido, podríamos tener un manejo de la zona costera que se preocupara solo de la parte terrestre, o solo de la parte marina, o solo de la parte intermareal. Pero el manejo integrado de la zona costera requiere, ¿no es cierto?, que la planificación y el manejo considere territorios que incluyan los tres componentes. Acá tenemos algunas definiciones dadas por distintas instituciones acerca de lo que es el manejo integrado de la zona costera, ¿ya? Si vemos lo que dice las Naciones Unidas, lo más importante probablemente es dejar en claro que no es un sustituto para la planificación sectorial, pero sí se focaliza en las interacciones y las conexiones entre las distintas actividades sectoriales para poder alcanzar mejores objetivos. Si vemos lo que dice el panel intergubernamental de cambio climático, dice que es el proceso más apropiado para poder dar cuenta de la situación de manejo y de preocupaciones que tenemos en el largo tiempo en la zona costera.
Si vemos a Csikszentmihalyi, nos dice que el proceso es designado para sobrellevar la fragmentación que inherentemente existe en las aproximaciones sectoriales al manejo, en los cortes jurisdiccionales entre diferentes límites de gobierno y entre el agua y la tierra. Keyan Elder nos dice que expande la característica entre sectores, ¿no es cierto?, del manejo costero de la zona, ¿ya?, de la zona costera, porque ese manejo de la zona costera que no es integrado también puede ser considerando todos los sectores, ¿no es cierto? Pero el manejo integrado tiene una consideración de la estrecha relación que existe entre los procesos costeros y las cuencas costeras y los océanos, ¿no es cierto? Y finalmente, Sorensen nos llama la atención a que este sistema de gobernanza unifica los sistemas, los niveles de gobierno de la comunidad, la ciencia y el manejo, y los intereses de los sectores públicos y privados para implementar un programa de protección y desarrollo sostenible. ¿Cuáles son las dimensiones de esta integración? Fundamentalmente las que tenemos acá. Tenemos una integración intergubernamental, ¿no es cierto?, donde hay una integración vertical entre distintos niveles de gobierno. Tenemos una integración sectorial, ya sean sectores de gobierno, sectores privados. Tenemos una integración espacial entre los tres componentes ambientales. Tenemos una integración de la ciencia y el manejo. Y tenemos una integración internacional cuando tratamos, ¿no es cierto?, temas que tienen que ver con otros países. ¿Por qué necesitamos, ¿no es cierto?, movernos hacia un sistema de gobernanza como este? Bueno, fundamentalmente porque, de acuerdo al panel intergubernamental de cambio climático y la definición que ellos tienen de zona costera, podemos decir que esto ocupa el 18% de la Tierra, es donde ocurre un cuarto de la productividad primaria global, es donde vive más de la mitad de la población humana, ¿ya?, es donde las ciudades más grandes se encuentran, y es donde está el 90% de las capturas mundiales de peces. Si nos vamos al componente marino, la zona costera solo ocupa el 8% de la superficie del océano, y menos del 0,5% del volumen, pero nos aporta el 14% de la producción global oceánica, hasta el 50% de la denitrificación global del océano. ¿Se fijan? La materia depositada orgánica queda ahí, la contaminación queda ahí, la deposición global de carbonato de carbono, la mitad por lo menos queda en la zona costera. Entonces es una zona que tenemos que cuidar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Fundamentalmente porque los cambios ocasionados por nosotros son mucho más intensos ahí que en cualquier otra parte. Las presiones poblacionales que hay en la zona costera debido al alto interés y a la cantidad de usos que existen y que ofrecen un tipo de trabajo u otro, hace que también tengan una gran presión. La mayor parte del turismo ocupa por ahí. El 90% de la contaminación de origen terrestre se queda en la zona costera. ¿Se fijan? Aparte de esto, tenemos una serie de otras amenazas ambientales, ¿no es cierto?, que se podrían diferenciar, ¿no es cierto?, como interacciones entre múltiples actividades costeras, impactos humanos directos, fenómenos naturales inducidos por el hombre. ¿Sí? Y todo esto nos ha llevado a una degradación de estos ecosistemas costeros, que es lo que tenemos hoy en día. ¿Sí? ¿Por qué se ha producido esta degradación de ecosistemas costeros? Fundamentalmente debido a tres motivos. El primero de ellos es lo que se conoce como fallas de mercado. ¿Ya? Estas son situaciones donde los incentivos racionales de los individuos nos llevan a resultados racionales para el grupo. ¿Ya? Y esto se expresa a través de una competencia imperfecta, a través de la existencia de externalidades, a través de la existencia de bienes de uso público, lo cual es paradójico, pero todos conocemos el problema, y a través de asimetrías en la información. La degradación de estos ecosistemas también ocurre por fallas políticas o de intervención, donde el motivo principal es la búsqueda de ganancias económicas de corto plazo. ¿Ya? Pero en el fondo, nunca se hicieron cargo de las amenazas que habían y probablemente nunca se tomó en consideración lo que las poblaciones locales decían al respecto. ¿Ya? Y eso nos lleva a uno de los puntos en los cuales el manejo integrado
¿no es cierto?, nos proporciona un vehículo para navegar a través de los distintos niveles de gobierno, porque una de las cosas más importantes es que las preocupaciones a nivel local deben ser escuchadas en la arena de la macropolítica. Y el tercer motivo es lo que se conoce como fallas de información. Y es, ¿no es cierto?, fundamentalmente que si no contamos con la información que necesitamos para manejar los recursos, lo más probable es que tengamos algún tipo de colapso. Ahora bien, habiendo dicho esto, es importante mencionar, ¿no es cierto?, que nunca se va a contar con toda la información requerida, por lo que la falta de información no debería ser un motivo para no hacer las cosas o para no intervenir en los problemas que ahí ocurren. Bueno, siendo esta la situación que tenemos, ¿no es cierto?, vamos a ver ahora qué es lo que necesitamos para avanzar hacia este nuevo sistema de gobernanza llamado manejo integrado de la zona costera. Lo primero que necesitamos es una pieza de legislación, ¿no es cierto?, que podría ser una ley, en este caso podría ser una ley de costa, una ley de zona costera. Si nosotros vamos, ¿no es cierto?, a lo que es la literatura internacional nuevamente y vemos qué es o cuál es la terminología que se usa, es la que nosotros tenemos al frente. Fundamentalmente, o se refiere a la zona costera o directamente al manejo integrado de la zona costera. ¿Por qué? Probablemente porque hay una necesidad de identificar el ecotono costero como una unidad distinta al ambiente terrestre y al ambiente marino. Y por otro lado, porque la ley de costas, el término costas, tiene problemas operacionales, por ejemplo, en términos de delimitación. La delimitación de la zona costera, como ya lo vimos, es algo que ha sido mucho más trabajado. Este tipo de delimitaciones también ha sido hecha por Convemar, pero Convemar solo ha definido lo que es el mar territorial, el borde de la plataforma continental y la zona económica exclusiva. Siendo así, ¿cuáles deberían ser los pilares, ¿no es cierto?, para esta nueva gobernanza? Bueno, uno de los pilares indudablemente es el desarrollo sustentable, pero tal como lo mencionamos al comienzo, queremos ir un poco más allá y operacionalizar estos conceptos, ¿no es cierto? Y podemos decir que el desarrollo sustentable está conformado por tres pilares: uno de desarrollo económico, uno de desarrollo social y uno de desarrollo de protección ambiental, ¿ya?, que se traducen en los tres dominios que tenemos en la imagen, ¿no es cierto? Uno cultural y de la sociedad civil, uno institucional y legal, y uno de tecnología y economía, ¿no es cierto?, rodeado de una amplia participación democrática, con mucha ecología humana y, interesantemente, con un balance muy delicado entre lo que es globalismo y localismo. Ahora bien, si nosotros vamos al dominio de tecnología y economía, probablemente el desacople entre crecimiento y consumo de recursos naturales es lo más importante, ¿no es cierto?, en lo cual tenemos que trabajar. En términos de desarrollo sustentable también, ¿no es cierto?, lo que tenemos delante es lo que podríamos llamar un patrón tradicional de desarrollo y un patrón de desarrollo sustentable, ¿no es cierto? En el primero tenemos, si lo ponemos en términos de un recurso en particular, tenemos que se descubre un recurso, el recurso se explota, se sobreexplota, el recurso declina, se muere como un recurso y, ¿no es cierto?, se reconoce la necesidad del recurso nuevamente. En cambio, para desarrollo sostenible, sustentable, ¿no es cierto?, lo que tenemos son evaluaciones, definiciones, implementación, monitoreos y revisiones que permiten que el sistema siga adelante. También, ¿no es cierto?, necesitamos tener un sistema que esté o que vaya acorde con los principios de manejo ecosistémico que se adoptaron, ¿no es cierto?, en la Convención de Diversidad Biológica. Y los ponemos al frente porque una cosa es hablar de que vamos a ocupar las cosas y otra cosa es ser consecuente con lo que uno dice que está ocupando. ¿Ya? En este sentido, una de las cosas más importantes acá es el punto número 3, que dice que los manejadores de ecosistemas deben considerar los efectos actuales o potenciales de sus actividades en adyacentes u otros ecosistemas. Eso es algo muy importante de tener en cuenta. Si miramos el punto número 4A,
dice reducir las distorsiones del mercado que adversamente afectan la diversidad biológica. Esas son las externalidades de las cuales nosotros estábamos hablando. Internalización de costos, exactamente relacionado a lo mismo. ¿Se fijan? Entonces, esto debería ser lo que nos rige a nosotros, pero consecuentemente con nuestros actos. Ahora bien, si vamos, ¿no es cierto?, a una ley de zona costera, ¿qué es lo que tendría que considerar esa ley para manejo integrado? Porque podrían haber distintas leyes para distintos sistemas de gobernanza. Para manejo integrado de la zona costera, lo que necesitamos es una ley que especifique el propósito y los principios directrices, incorpore principios de desarrollo sustentable y manejo ecosistémico, y delimite espacialmente el territorio cubierto por la ley, que indique cómo será conducida y fiscalizada y por quién, y especifique si se va a necesitar un nuevo servicio de manejo costero, o si no, o si se va a llevar a cabo solamente con lo que existe. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, tenemos dos alternativas, una que es la integración multisectorial, ya que considera la transferencia de metas comunes en los planes de desarrollo a través de coordinación de los distintos servicios. Y tenemos la integración sistemática, donde una nueva estructura institucional se crea y es encargada de generar estas políticas de desarrollo y medidas de manejo. Por lo general tiende a preferirse la segunda, porque los sectores son feudos y detrás de esos feudos hay plata y ellos no quieren perderla. Pero esas son las alternativas que hay para eso. Además, debería especificar los pasos a seguir para declarar áreas especiales, debería incluir qué tipos de planes pueden establecerse, debería facilitar el uso de mecanismos específicos para que esto funcione, debería especificar cómo se financiarán las actividades de planificación y manejo, y la ley debería facilitar la formulación de regulaciones que permitan el día a día. Probablemente se nos ha quedado algo fuera, pero esto es lo que debería conformar la estructura principal de una ley de zona costera para tener como gobernanza el manejo integrado de la zona costera. Si nos vamos a las políticas, nuevamente, en un afán de operacionalizar todo esto, lo que podemos decir, ¿no es cierto?, es que requerimos de políticas que sean precautorias. Precautorias, ¿no es cierto?, ¿desde qué perspectiva? Desde la perspectiva económica. Lo que tenemos frente a nuestro, ¿no es cierto?, es un gráfico que nos indica los costos de recuperar el sistema, el uso del sistema, el grado de resiliencia del sistema. Y vemos, por un lado, ¿no es cierto?, que llega un momento en que los costos de recuperación son tan altos que ya es ineficiente económicamente o los cambios son irreversibles. Y la resiliencia del sistema se va abajo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, políticas precautorias nos dan la posibilidad de tener una dimensión costo efectiva que anticipa los problemas antes que se hagan ineficientes económicamente. ¿Ya? Y en ese sentido, tenemos que recalcar que aquellas decisiones que pueden generar impactos irreversibles están siendo muy, muy estudiadas hoy en día, puesto que eso significa privar a las futuras generaciones de ese tipo de componentes. ¿Ya? Y en ese sentido, ante acciones que son económicamente ineficientes, ¿no es cierto?, aunque no se cuente con toda la información que se necesita, se deben tomar decisiones. Lo que tenemos acá es un ejemplo nuestro de ausencia de política precautoria y de una falla política. Muchos han hablado de erosión costera en Algarrobo. Ahora que nosotros somos de Algarrobo, vamos a presentar lo que nosotros vemos allá. Lo que tenemos allá es la fotografía de la playa de Algarrobo con los sectores donde nosotros trabajamos para ver la erosión costera, que son los que están graficados hacia la derecha. Nosotros, por las condiciones climáticas oceanográficas con que contamos, ¿ya?, tenemos una situación de gradiente de erosión costera en Algarrobo, donde en la parte norte prácticamente no hay erosión, y en la medida que nosotros vamos avanzando hacia el sur, las tasas de erosión van aumentando. La primera figura que tenemos en la parte superior indica claramente, ¿no es cierto?, que las tasas de erosión en la parte norte son bastante bajas. En la medida que nosotros vamos avanzando hacia el sur, las tasas van subiendo de 1.2 a 1,75 metros por año, luego van de 2,17 metros a 3,17 metros por año,
Y desgraciadamente, en la última parte, en la parte sur de Algarrobo, ya no se puede utilizar esta técnica para ver la erosión costera porque hay una muralla, ¿ya?, que no deja que el agua corra hacia arriba. Pero las imágenes que tenemos en la parte inferior derecha e izquierda es una imagen de comienzos del año 80 y la otra es la situación actual. Esto para que vean ustedes que si bien es cierto en el resto de la playa todavía hay arena, en la parte sur de la playa ya no queda absolutamente nada. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Si ustedes ven la predicción a 10 años que se hizo de la erosión costera, esto nos muestra que en 10 años la erosión costera va a estar en la mitad de las piscinas del Algarrobo, o sea, perdón, las piscinas del condominio San Alfonso del Mar. ¿Ya? ¿Cuáles son las alternativas para esto? Las alternativas para esto no son muchas. Una es que San Alfonso del Mar construya una muralla rompeolas ahí, con lo cual haría desaparecer completamente la playa en poco tiempo. La segunda alternativa es que se llenara el mar al frente de estructuras duras de cemento para poder parar el oleaje. Dado que esta es una playa reflectiva, ¿ya?, habría que poner una gran cantidad de estructuras que en el fondo lo que harían sería formar una poza que en conjunto con las emisiones del emisario submarino transformarían en una poza de desecho Algarrobo. Y la tercera, ¿no es cierto?, alternativa es que San Alfonso del Mar se fuera ahí, pero no se va a ir. Entonces el prospecto no es muy bueno y esto es lo que nos está pasando. Bueno, si seguimos, ¿no es cierto?, con nuestras políticas en la zona costera, también tendríamos que decir que las políticas podrían transformarse en un documento, ¿no es cierto?, que exprese algún grado de interés por algo, o podríamos hacer de esto un proceso completo, ¿ya?, donde distintas instituciones compitan para llevar sus intereses al gobierno. Eso es lo que nosotros deberíamos buscar. Y en ese sentido, como una forma de hacer buenas políticas, tenemos que reconocer, ¿no es cierto?, que hay políticas que son conocidas como políticas expresadas, ¿no es cierto?, que son estamentos orales y escritos que ayudan a tomar decisiones, y políticas implícitas, que son las que no existen en ninguna parte, pero que se hacen de acuerdo a lo que se ha hecho siempre, ¿ya? Indudablemente, las políticas expresadas son mucho más efectivas, ¿no es cierto?, en términos de poder ofrecer buenas políticas. Y en ese sentido también podemos decir que la mayor parte de las políticas expresadas siempre permiten un grado de discreción en la toma de decisiones, ¿no es cierto?, que es lo que tenemos ilustrado. En la caja que tenemos a mano derecha están lo que son las políticas expresadas para, ¿no es cierto?, manejo de amenazas costeras en Nueva Zelanda, como un ejemplo. También necesitamos contar con estrategias, ¿ya? Y en ese sentido, podríamos decir que tenemos tres tipos de estrategias: una que puede ser una estrategia adaptativa, una estrategia mitigativa y una estrategia preventiva, ¿ya? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? De todo esto, solamente aquellas estrategias que son preventivas son capaces de hacer que los problemas disminuyan. Las estrategias adaptativas se adaptan, pero mientras se adaptan, los problemas siguen aumentando. Y las estrategias mitigativas solo solucionan los problemas por un tiempo, pero finalmente siguen su curso normal de degeneración. ¿Se fijan? Entonces tenemos que optar por estrategias que sean preventivas. Y en ese sentido también tenemos que tener claro, ¿no es cierto?, que el éxito de estas estrategias tiene mucho que ver con el soporte local que uno pueda tener de las personas o de los residentes donde esto ocurre, ¿ya? Y en este sentido, ¿no es cierto?, también tenemos otra forma en la cual se integra desde el nivel local hasta el central, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto? Tal como lo vemos aquí, en el sentido de que los usuarios locales y los residentes deberían jugar un papel mayor en los planes y estrategias locales. Los gobiernos locales, colectivamente, deberían jugar un mayor rol en el desarrollo de estrategias regionales. Y las regiones deberían jugar un mayor rol en lo que son las estrategias nacionales. Bueno, y ahora llegamos, ¿no es cierto?,
a lo que es el manejo integrado de la zona costera, y lo que vamos a ver es efectivamente de qué se trata esto, cómo trabaja, qué es lo que hace. Y en ese sentido, podemos decir fundamentalmente que el manejo integrado de la zona costera es manejar los impactos directos, indirectos y acumulativos que nosotros ocasionamos. ¿Ya? ¿Cómo trabaja? Bueno, examina los efectos que los distintos usos tienen sobre la zona costera, ¿ya? Así como el efecto que tienen las actividades que ocurren tierra adentro, también porque tienen una influencia en la zona costera. ¿Ya? Y además, también examina cuáles son los efectos que tiene un usuario sobre otro usuario en la zona costera. Y a través de eso entrega una perspectiva de manejo balanceada en la cual las relaciones intersectoriales son entendidas, los compromisos son conocidos, los beneficios y las alternativas son evaluados en forma crítica, las intervenciones de manejo apropiadas son identificadas e implementadas, y los arreglos institucionales y organizacionales son llevados a cabo. ¿Eh? En el fondo se refiere al manejo de los componentes sectoriales como un total funcional, donde el foco son los usuarios de los recursos y no los stocks de los recursos naturales. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de esta aproximación? Fundamentalmente que proporciona un marco de referencia para una participación amplia y para la resolución de conflictos entre una variedad de desarrollo y necesidades de conservación. Dentro de lo que es el manejo integrado de la zona costera y a través de lo que decíamos anteriormente, ¿no es cierto?, se reconocen interdependencias sectoriales, ¿no es cierto?, dentro de las cuales tenemos interdependencias sinérgicas, complementarias, competitivas y antagónicas. ¿Cómo todo esto se relaciona con lo que presentamos anteriormente? Fundamentalmente a través de lo que se conoce como el ciclo, ¿ya?, del manejo integrado de la zona costera. Un ciclo que comienza con una incepción, ¿ya?, donde lo que se hace es desarrollar un concept paper o una idea, ¿no es cierto?, que describe cuál es el problema o cuáles son los problemas, ¿no es cierto?, que se tienen al frente. Se forma generalmente un comité ejecutivo, un comité operativo, ¿no es cierto? Posteriormente, a través de coordinación, hay una revisión de todo lo que son los métodos, mecanismos, ¿no es cierto?, que existen para poder llevar a cabo eso. Luego viene una colección de datos, ¿no es cierto?, donde ahí lo que tenemos fundamentalmente las características biofísicas, las características económicas, sociales, etcétera, ¿no es cierto? Luego, a través de una integración de los sistemas, vamos a lo que es el análisis de la información, ¿no es cierto? Tenemos integración de sistemas y formulamos finalmente una estrategia, ¿no es cierto? Una vez que tenemos formuladas esa estrategia, la chequeamos para una integración funcional en términos de que se cumplan los objetivos que perseguimos. Se lleva a cabo una integración de políticas, ¿ya?, multisectoriales, se hace la formulación del plan y a través de coordinación, ¿no es cierto?, multisectorial y multiagencia, se lleva a cabo la implementación del plan. Esto sigue su curso, pasa nuevamente a una revisión de desempeño y se pasa al próximo ciclo que tenemos en la parte baja de la imagen, donde de una u otra forma, al avanzar en el tiempo, se van incorporando nuevos componentes a este sistema de manejo integrado, lo cual lo hace ir creciendo. ¿No? Lo que tenemos en la parte derecha son algunos principios legales que facilitan el trabajo del manejo integrado, así como mecanismos legales que también hacen lo mismo. Bueno, ahora en esto hay componentes que son bastante tradicionales, por decirlo así, ¿no es cierto?, como la colección de datos, la formulación de estrategias, la formulación de planes, pero hay un par que valdría la pena, digamos, ahondar un poco más en detalle. El primero de ellos tiene que ver con un mecanismo legal que es el de zonificación. ¿Bien? En términos de la zonificación, ¿cuáles son las ventajas que esto tiene? A ver, primero digamos que en términos de zonificación, nosotros podríamos tener una zonificación absolutamente estática, ¿ya?, como lo es la zonificación del borde costero en Chile, donde se hace una zonificación y queda ahí
prácticamente para siempre. O nuevamente, podríamos tener un proceso de zonificación que fuera absolutamente dinámico, donde hubieran aperturas y cierres, y permisos y no permisos, ¿ya? Y esa es una situación dinámica en la cual realmente la zonificación es un mecanismo absolutamente proactivo, ¿ya? Con esto nosotros ya no necesitamos después tener evaluaciones de impacto ambiental, porque desde el comienzo no se va a necesitar, ¿ya? Porque la zonificación que se le dé va a ser el lugar donde las cosas pueden llevarse a cabo de acuerdo a las aptitudes territoriales, ¿ya? Está basado en separar espacialmente y controlar aquellos usos que son incompatibles, ¿ya? Y puede ser aplicado en una variedad de situaciones, ¿no es cierto? Y puede satisfacer una variedad de requerimientos políticos, sociales, ambientales, absolutamente flexibles. Generalmente utiliza como categorías permitido, permitido con permiso y uso restringido, ¿eh? Y tiene sus mecanismos de control, ¿no es cierto? Ahora, nuevamente, ¿dónde está lo importante de esto? Es que la base de información para el establecimiento de un plan de este tipo tiene que incluir, ¿no es cierto?, información proveniente de la comunidad acerca del uso actual y futuro del territorio. Lo que tenemos en la parte inferior son algunas de las herramientas que la zonificación nos proporciona para poder llevar a cabo un buen desempeño. Bueno, y otra parte que es importante que nos detengamos un poco es la parte de análisis, ¿no es cierto?, que es la parte que nos dice cómo hacer las cosas, y acá lo que se propone, ¿no es cierto?, es que se utilice una toma de decisiones estructurada. Como esto es un método de evaluación, y generalmente el método de evaluación más conocido es el análisis de beneficios y costos, es que ponemos esta tabla, ¿no es cierto?, acá, para poder de una u otra forma compararlo, y, ¿no es cierto?, diciendo que pueden ser herramientas complementarias, también podemos decir que hay diferencias fundamentales entre ellas. En ese sentido, los métodos de toma de decisiones estructurados combinan, ¿no es cierto?, métodos analíticos de toma de decisiones con ecología, con psicología, ¿no es cierto?, y con la expertise de facilitadores y negociadores, que son generalmente los que están envueltos en este tipo de aproximaciones. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, pensando en la participación de la gente, ahora, ¿no es cierto?, ya en la práctica, tenemos lo que se conoce como trade-off análisis, ¿ya?, donde hay un análisis de usuario que tiene que ver fundamentalmente con desarrollar con ellos alternativas de desarrollo, desarrollar con ellos cuáles serían los criterios, ¿no es cierto?, a considerar y cuáles serían los usuarios, ¿no es cierto?, y con estos usuarios expresando sus prioridades para el manejo, ¿no es cierto? Esto lo vemos desde la parte de abajo. Tenemos, ¿no es cierto?, una parte que tiene que ver con análisis de los usuarios, tenemos una parte que tiene que ver con análisis de múltiples criterios, porque los problemas que tenemos en mano generalmente no tienen un criterio de consideración, sino que varios, y muchas veces son múltiples criterios y múltiples objetivos, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos una parte de consenso, ¿ya?, con los usuarios para poder construir las realidades. En ese sentido, si ahora vamos a lo que es la evaluación multiobjetivo y multicriterio, podemos decir, ¿no es cierto?, que hay dos tipos de análisis de decisiones, uno que es descriptivo y uno que es prescriptivo. Nosotros en este caso estamos hablando de un proceso de toma de decisiones prescriptivo, donde lo que estamos viendo son decisiones de destinaciones de recursos, ¿ya?, en términos del manejo. Estas evaluaciones de multicriterio generalmente se han dado en dos grupos, unos que tienen que ver con una combinación lineal pesada para llegar a los resultados y otro que tiene que ver con concordancia y discordancia. Desgraciadamente, los métodos que usan concordancia y discordancia son muy poco prácticos para poder trabajarlo cuando las alternativas son muy elevadas, y este tipo de cosas generalmente se trabajan a través de una plataforma operativa que es un sistema de información geográfico, donde cada capa, ¿no es cierto?, es una capa que tiene píxeles y cada píxel representa una alternativa para el programa, por lo tanto la cantidad de alternativas es demasiada y los métodos de concordancia y discordancia no son capaces de dar cuenta de esto. Los beneficios de este tipo de evaluaciones multicriterios los tenemos acá, se pueden ver. Y en ese sentido también podemos decir que
dentro de estos procedimientos está lo que se conoce como el proceso analítico jerárquico, que es lo que más se ha desarrollado para trabajar espacialmente en términos territoriales, ¿ya? Funciona con un objetivo o varios objetivos, una serie de criterios, ¿no es cierto?, que pueden ser limitantes o que pueden ser a favor, y una serie de alternativas que se estudian, y a través de la construcción de una matriz de comparaciones pareadas entre criterios, se llega a una solución final. Se utiliza una escala, que es la escala que tenemos acá en la pantalla, es una escala que está trabajada psicológicamente y que nos dice que humana de evaluación es mayor cuando la evaluación es relativa que cuando la evaluación es absoluta. Y de esa forma trabaja. ¿Cuáles son las características que tienen? Bueno, fundamentalmente que generalmente puede elegir la mejor de una serie de alternativas evaluadas con respecto a múltiples criterios. Se focaliza en resolver problemas, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo hacen? Adquiriendo conocimiento. Adquiriendo conocimiento que al final permitan establecer diferencias, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo de la aplicación de esto, y a la vez un ejemplo de interacción sinérgica entre usos. Acá este es un estudio que se hizo en Grecia y que tiene que ver con lugares para generación de energía eólica y de olas, ¿ya? Entonces, acá este es el área de trabajo, ¿no es cierto? Se ocupó este procedimiento. Lo que tenemos acá son las áreas que se excluyen ya inmediatamente por tener otros usos que no son compatibles con esto. Acá en la parte inferior tenemos lo que son los criterios que se utilizaron y cómo se van definiendo las áreas de no uso, ¿no es cierto? Fundamentalmente tenemos el proceso, y finalmente, ¿no es cierto?, tenemos en el lado derecho lo que nos muestra todo lo que son las áreas que nos sirven de acuerdo a los criterios que nosotros establecimos, y finalmente en la parte inferior tenemos aquellas áreas que sí, efectivamente, son apropiadas, ¿no es cierto?, de acuerdo a los criterios que se establecieron, para establecer plataformas que puedan dar en forma conjunta, ¿ya?, energía a partir de viento y de olas, ¿ya?, generando una sinergia en la cual este tipo de aproximación genera mayores ventajas económicas que haciéndolo por separado. Acá tenemos otro ejemplo. Esto ocurre en una zona costera en Italia, donde el objetivo es encontrar tierras para restaurar, ¿ya?, con la finalidad de establecer turismo agroambiental. Nuevamente lo que tenemos acá es el mapa donde esto ocurre. En la parte superior izquierda, en la parte inferior izquierda tenemos todos los criterios que se utilizaron. Luego tenemos la matriz de comparaciones pareadas y tenemos los resultados obtenidos para una situación donde aceptamos un riesgo alto y para situaciones donde aceptamos un riesgo bajo. Bueno, volvamos a nuestro Chile ahora para ver cuáles son las debilidades en Chile para tener manejo integrado de la zona costera. Obviamente, ¿no es cierto?, sabemos que necesitamos una ley, necesitamos política, necesitamos estrategia. Pero además, cuando nos vamos al manejo en sí mismo, vemos que hay una inexistencia de instrumentos de planificación territorial que consideren la zona costera como una unidad de planificación y manejo, ¿ya? Tal como lo hemos conversado anteriormente, los instrumentos de planificación territorial que nosotros tenemos, que son los que dependen de la Ley General de Urbanismo y Construcción, en realidad son instrumentos de planificación urbana. El artículo número 1 habla de disposiciones de la ley relativa a planificación urbana, urbanización y construcción. El artículo 28 habla de que la planificación urbana se efectuará en 3 niveles: nacional, intercomunal y comunal. ¿Eh? Y además son instrumentos absolutamente sectorialistas, y ya lo vamos a ver también. Por otro lado, ¿no es cierto?, todos ellos son fragmentarios en términos de lo que a nosotros nos interesa, ¿eh? Porque ninguno de ellos podría cubrir la zona costera. Por otro lado, tenemos, tal como ya lo habíamos visto, un manejo sectorial y una plétora de actores con injerencia prescriptiva en los gobiernos locales, que es donde esto ocurriría.
¿no es cierto? La Ley Orgánica Constitucional 18.695, que es la ley de municipalidades, dice que los gobiernos locales son autónomos, pero eso no es efectivo, ¿no? Nosotros tenemos todas estas instituciones que tenemos acá, que en forma prescriptiva pueden ir y hacer cosas dentro de los gobiernos locales, cada uno por su cuenta. Por lo tanto, esto tampoco facilita, ¿no es cierto?, las cosas para tener como sistema de gobernanza el manejo integrado de la zona costera. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, ¿qué oportunidades tenemos para esto en Chile hoy? Obviamente, ¿no es cierto?, si se saca adelante una ley, políticas, estrategias, manejo, todo lo que nosotros necesitamos, vamos a poder hacerlo. Pero ¿qué oportunidades tenemos hoy? ¿Ya? Y en ese sentido, tenemos que decir que podemos tener una oportunidad a través de unidades demostrativas. Y esas unidades demostrativas podrían llevarse a cabo en áreas protegidas costero-marinas de uso múltiple. ¿Ya? Cuando estas áreas se trajeron a Chile, ¿ya?, cuando se escribió el concept paper que dio origen al proyecto que trajo las áreas marinas protegidas de uso múltiple a Chile, se trajo con ese objetivo, pero nunca se han utilizado para eso. A lo mejor esta podría ser la oportunidad. Lo que tenemos acá son ejemplos de lo que son realmente las áreas protegidas de uso múltiple, que no son lo que se ha hecho en Chile. ¿Ya? La primera de ellas, y estos son ejemplos de Australia, que es un país que tenemos al frente. Las latitudes son exactamente las mismas nuestras. La primera de ellas, ¿no es cierto?, que es el área protegida de uso múltiple de Port Stephens y los Grandes Lagos, cubre desde los 32.12 hasta los 32.51, que en Chile equivaldría a cubrir más o menos entre Pichigangui y Quintero. Son 72 kilómetros de costa, 980 kilómetros cuadrados. La segunda, Baseman Bay, Parque Marino, cubre entre los 35.30 y los 36.22, aproximadamente entre Cauquenes y Chillán, 96,5 kilómetros de costa, 850 kilómetros cuadrados. Y la última, probablemente la más conocida, ¿no es cierto?, la Gran Barrera de Coral, que cubre de 10 a 25 grados, ¿no es cierto?, y eso sería desde Lima hasta Antofagasta, con 1.600 kilómetros de costa y 345.000 kilómetros cuadrados. Ahora, ¿cuáles son las características que tienen estas áreas? Una es que cubren grandes extensiones de terreno y manejan más de 20 usos múltiples. La gente forma parte del área protegida de uso múltiple. La gente vive en el área protegida de uso múltiple. ¿Eh? Y el resultado de eso, generalmente, es que la gente que vive en el área protegida muchas veces desarrolla una identidad propia que la lleva al establecimiento de bioregiones. Hay otra oportunidad que les voy a presentar, y yo sé cuál va a ser la reacción, pero por favor, piénsenlo 5 veces antes de reaccionar. Otra alternativa que nosotros tenemos en este momento para llevar a cabo esto es encontrar una comuna costera que esté dispuesta a ser declarada un área costero-marina protegida de uso múltiple. ¿Ya? En términos prácticos, ¿qué es lo que ocurriría? El gobierno local seguiría funcionando igual que siempre, pero podría cambiarse la planificación territorial y la gobernanza. Como les digo, si uno lo piensa de buenas a primeras, uno lo puede ver como una locura, pero cuando uno lo piensa un poco más, es una posibilidad real que existe. Bueno, perdón. Y para terminar, los voy a dejar con esta visión de lo que es la zona costera de las Américas, de acuerdo a una definición estricta de la zona costera, y acá lo que tenemos es que solamente las partes oscuras son donde no hay
una influencia en la zona costera. Los dejo nuevamente con lo que siempre digo. No es posible construir muros y mantener a la gente afuera, sino más bien se necesita un entendimiento común y compromiso genuino para que las personas vivan mejor. Muchas gracias por su tiempo.